Bueno, estamos en un momento importante. La rendición de cuentas del último año de un gobierno siempre es un momento relevante para hacer un balance, no solamente del último año, sino del conjunto de la gestión desplegada en el quinquenio. Tenemos que hacer un balance de las políticas desplegadas, de los instrumentos utilizados y de los resultados obtenidos. Siempre, obviamente, en el marco del contexto histórico concreto que tuvo lugar en ese gobierno. Nadie desconoce, y vamos a hablar un poco de ello, ni el efecto que tuvo la pandemia del COVID-19, ni la sequía, ni los demás eventos exógenos que los gobiernos no pueden controlar, pero de lo que se trata esta sesión es de analizar la gestión del último gobierno de Lacalle Pou y valorar en qué medida efectivamente los uruguayos vivimos mejor que hace 5 años o no. Y no vamos a entrar en la valoración de la coyuntura política, de la situación del actual gobierno, ni tampoco vamos a hacer un balance de lo que fueron los gobiernos del Frente Amplio. Para eso ya hubo oportunidad, incluso en este Parlamento, lógicamente, y nos vamos a tratar de ceñir a eso, a la discusión de la gestión del último quinquenio. Vamos a tratar de no reiterar algunas cuestiones que naturalmente estamos de acuerdo, que han planteado tanto el compañero informante como la diputada Julieta Sierra, hacer algunos énfasis y tratar de responder también a algunas afirmaciones inexactas que se han hecho en las intervenciones anteriores de otros diputados. Una primera cuestión que queremos señalar como hecho relevante es que durante la pandemia, cuando era más necesario llevar adelante políticas económicas contracíclicas y políticas sociales compensatorias, el gobierno priorizó su agenda de recortes. Eso yendo en contra de lo que establecen todos los manuales de economía, de lo que decían incluso los organismos internacionales en aquel momento, que recomendaban a todos los gobiernos que lo que había que hacer era hacer inversión pública social, hacer políticas para sostener el tejido económico y social. La realidad es que nos encontramos que el gobierno festejaba ahorros, festejaba rebaja en los gastos y en las inversiones estatales, en una circunstancia donde simultáneamente crecía la pobreza y teníamos una caída de la actividad económica significativa en el marco de la crisis en el año 2020. Se hizo un ajuste fiscal, recortando salarios, gastos de funcionamiento e inversiones, cuando todos los organismos internacionales y las teorías económicas indicaban lo contrario. Se mantuvo la vigencia del Decreto 90 del 2020, que establecía un recorte al barrer del 15% del presupuesto de los organismos del Estado. Se hizo una rebaja salarial importante en enero del 2021. Veníamos de un año donde la inflación había sido del 9,4% y en enero de 2021 el ajuste salarial se ubicó 5 puntos porcentuales por debajo. Se bajaron los salarios de las maestras, las enfermeras, la policía. Todos los funcionarios públicos tuvieron una pérdida salarial del 5% en el marco de esos años tan negativos para el país y sobre todo para los sectores más vulnerables. Y eso fue para hacer una rebaja del gasto público. Hasta se bajó la jubilación mínima, presidente. Hubo 2 años consecutivos, enero de 2021 y enero de 2022, donde la jubilación mínima se ajustó por debajo de la inflación a costa de un mayor ahorro en aquel momento para las arcas públicas. Siempre se puede discutir si fue suficiente o insuficiente el monto que se destinó para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia por la vía, por ejemplo, de algo que nosotros saludamos como instrumento, que fue el Fondo COVID. La realidad es que, por ejemplo, el Instituto de Economía, en mayo del 2020, lo que decía era que el Estado tenía que destinar muchos más recursos de lo que se estaba destinando en ese momento para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, o si no íbamos a sufrir un aumento de la pobreza que era evitable. La realidad es que la pobreza aumentó, en aquel momento pensábamos que 3 puntos porcentuales en 2020, con la metodología nueva lo que tenemos es que la pobreza aumentó 6 puntos porcentuales en el año 2020.
Es un aumento que fue significativo y muchos expertos, por ejemplo del Instituto de Economía, dicen que eso se podría haber mitigado mucho más de haberse aplicado políticas sociales compensatorias. Otro dato comparativo que para nosotros es importante, lo dice la CEPAL, que es el organismo que compara entre los países de América Latina las distintas variables económicas. Uruguay fue el país que menos gastó, menos invirtió en términos de inversión pública social, en políticas fiscales y políticas monetarias para hacer frente a las consecuencias negativas de la pandemia en materia económica y social. Es en ese sentido que nosotros afirmamos que fue insuficiente lo que se hizo en ese marco y se priorizó una agenda de recortes del Estado en un momento en que era lo que menos había que hacer. ¿Qué pasó en la pospandemia? Naturalmente, la economía tuvo un efecto rebote significativo, se recuperó en 2021 y en 2022, pero la recuperación pospandemia fue muy desigual y sobre todo en ese marco los más perjudicados fueron los trabajadores y los sectores más vulnerables. El salario real promedio, y los promedios siempre son ingratos, pero tomando el promedio, el poder de compra del salario estuvo 40 meses por debajo de su nivel de 2019, cuando la economía ya en el segundo semestre de 2021 había recuperado su nivel anterior. ¿Quién puede explicar, desde un punto de vista económico, que el salario y la masa salarial demoraron mucho más que la actividad económica en recuperarse? Bueno, para nosotros eso es algo que se tendría que haber evitado. El salario se lo rezagó en su recuperación y eso implicó, según estudios académicos, 4.500 millones de dólares de transferencia del trabajo al capital entre 2021 y 2022, cuando el salario estuvo todavía por debajo de su nivel de partida y la actividad económica, el PBI que producen los trabajadores, ya estaba por encima de los niveles prepandemia. A modo de ejemplo, porque a veces las cifras macro pueden no entenderse, esto significa que en el 2022, que fue el récord en la historia de exportaciones agropecuarias, el salario real de los trabajadores rurales estaba a la baja. Salarios que son de 25.000, de 28.000 pesos, estaban sufriendo un recorte cuando el país estaba en el récord histórico de exportaciones agropecuarias y agroindustriales, por ejemplo. También se recortó el salario de los trabajadores de la agroindustria, de los trabajadores del comercio, del transporte de carga, a pesar de que esos sectores, muchos de ellos no tuvieron un impacto negativo en su actividad por la razón de la pandemia. Aquí se ha dicho, y es cierto, el movimiento sindical en el año 2020 firmó un acta de Consejo de Salario que lo que habilitaba era un año puente a costa del mantenimiento del empleo, que se priorizó como es sabido. Lo que el movimiento sindical no acordó fue una pérdida durante 5 años y recuperar al final, que es lo que marcaban las pautas salariales del gobierno anterior. Aquí se festeja, y es algo que se puede considerar positivo en cierta medida, que el salario en 2024 en promedio está por encima que el salario real de 2019. Ahora, lo que no se dice es que todo ese aumento responde al accionar de los sindicatos que lograron convenios colectivos mejores que los que planteaban las pautas del gobierno. La pauta del gobierno planteaba un crecimiento del salario real de 0, ¿sí? Que en el 2024, a finales de ese año, en realidad a partir de enero de 2025, recién ahí el salario real recuperara el nivel que tenía en 2019. Eso fue lo que planteó la pauta salarial del gobierno, y si hubo un resultado promedio por encima de eso, fue por los sindicatos que lograron convenios mejores que lo que planteaba esa pauta salarial. Lógicamente que en esto hubo diferencias en cómo transitar el periodo de recuperación salarial. Por algo, cuando hubo votaciones en los consejos de salario, el gobierno votó el 90% de las veces con los empleadores y solamente el 10% con los trabajadores. Datos del Ministerio de Trabajo. La recuperación también fue en perjuicio de los más pobres, o por lo menos no se hizo lo suficiente. En el 2022, en el 2023, el Producto Bruto Interno ya estaba por encima de su nivel de 2019 y la pobreza era más alta
que en 2019. Desigualdad, insuficiente inversión en materia de pobreza. Otra forma de decir lo mismo, en el 2024 el PBI de la economía, la capacidad productiva que tiene el Uruguay es un 6,4% mayor que en el 2019. La pobreza es igual que en 2019. Esto quiere decir que del crecimiento económico logrado, bastante modesto por cierto, en el quinquenio, nada de ello redundó en una baja de la pobreza. Tenemos, con la metodología nueva, exactamente el mismo nivel de pobreza que el que teníamos en el 2019, 17,3%. Aumentó la desigualdad en el gobierno pasado, por lo menos durante 9 décimas partes. El índice de Gini estuvo por encima de su nivel de 2019 hasta el último semestre del 2024, como también lo marcan los datos oficiales. Además, hay indicadores que están peor, como lo ha manifestado la diputada Sierra hace un rato. Pobreza infantil, estamos peor que hace 5 años. En indigencia estamos peor que hace 5 años, a pesar de que la economía es más grande que hace 5 años. Presidente, otra cosa que queremos enfatizar, y es algo que viene planteado en la rendición de cuentas, es que hay una correlación entre el gasto público y el resultado fiscal del gobierno pasado y el ciclo político. Los mejores resultados fiscales del gobierno pasado se dieron en el primer tramo del mismo, hasta septiembre de 2022, y en los años 2023 y 2024 el gasto público se incrementó significativamente, empeoró el resultado fiscal y llegamos a finales de 2024 con un resultado fiscal que es, podríamos decir, similar al de 2019. Quizá no es conveniente entrar en la discusión detallista si es una décima más, una décima menos, pero no hay duda que es un resultado fiscal similar al que había en 2019, que en aquel momento se calificaba como complejo, problemático, pero manejable. Bueno, el resultado de 2024 es complejo pero manejable, como ha dicho el ministro de Economía, Gabriel Odone. El gasto primario en el 2024 aumentó un 4,7%, 2 puntos porcentuales por encima de lo que marcaba el tope de gasto. O sea, en el año electoral hubo un aumento significativo del gasto público que contrasta con el afán ahorrador del gobierno anterior en los primeros años. Se ha dicho que esto tiene que ver con una sorpresa inflacionaria, con que como la inflación fue más baja de lo que se preveía, eso generó que, como las partidas presupuestales están fijadas en valores nominales, terminaran teniendo valores reales más altos que lo previsto. Lo cierto es que el informe de política monetaria del Banco Central de 2023 proyectaba una inflación para 2024 del 5%. Y la inflación promedio del 2024 fue 4,8%. O sea, la tal sorpresa inflacionaria no existió. En todo caso, lo que pasó fue que en la rendición de cuentas de 2023 no se tomó en cuenta lo que estaba proyectando el Banco Central en aquel momento, que es el organismo oficial en esta materia. Por lo cual, consideramos que ese aumento del gasto en los últimos años no se puede calificar como una situación de sorpresa, sino que fue deliberado por la gestión política del gobierno anterior. Un apunte particular para el tema de la inversión pública en algunos incisos. Nosotros dijimos que el ciclo fiscal y el ciclo político estuvieron correlacionados en el último periodo. En el caso de la inversión fue distinto. Por ejemplo, las inversiones de los organismos del 220, educación y salud pública, tuvieron una caída durante el quinquenio que es importante destacar. Disculpe, presidente. En el caso de ACE, la inversión bajó 20% si tomamos el quinquenio y lo comparamos con el quinquenio anterior. En el caso de ANEP, 13%, perdón, 8% en el caso de la UTEC,
y 6% en el caso de la Universidad de la República. Naturalmente, esto es menos infraestructura edilicia de la que se podría haber realizado si no se hubieran ejecutado esos recortes en inversión. No estamos hablando del presupuesto general de esos incisos, que sobre el final del periodo aumentó, pero aumentó por la recuperación de las remuneraciones y aumentó por el incremento importante de los gastos de funcionamiento. La inversión disminuyó. Algo que queríamos destacar y que también ahí se nos adelantó la diputada Sierra, pero que nos parece importante, tiene que ver con la inversión privada. Naturalmente que nosotros deseamos que la inversión privada se incremente, que genere desarrollo económico, que genere empleo de calidad, que genere diversificación productiva. Lo que queda claro de los últimos 5 años es que con la teoría del Maya Oro, de que lo que tiene que hacer el Estado es sacar el lastre al Maya Oro y que eso va a dar resultado de manera automática, no se cumplió. Tenemos una tasa de inversión que está un poco por encima del 16% del PBI, muy lejos del 22% que se logró en algunos años de los gobiernos del Frente Amplio y apenas por encima de la tasa de 2019, que era significativamente baja. Y esto a pesar de que hubo incrementos sustantivos en las exoneraciones fiscales por los instrumentos ya existentes. Tenemos un punto del PBI más que lo que tenemos en 2019 de exoneraciones al impuesto a la renta empresarial y al impuesto al patrimonio. Y tenemos una duplicación de las inversiones y los depósitos financieros en el exterior de residentes uruguayos. Quiere decir, sacar el lastre al Maya Oro lo que generó fue un aumento muy significante de la inversión y que la mayoría de los recursos se terminaran depositando en inversiones en el exterior. Necesitamos otra cosa, no alcanza con apelar y con jugarnos todos los boletos al Maya Oro, porque eso se ha demostrado que no dio resultado en los últimos 5 años. La inversión pública y la inversión privada tienen que ser complementarias, no pueden verse como algo que desplaza una cosa a la otra. La inversión privada puede tener sinergias con la inversión pública y ese modelo es el que apuntamos para adelante. También acá se ha hablado del empleo. Yo quiero decir que las afirmaciones que plantean que la cantidad de puestos de trabajo ha crecido en 100.000 respecto a 2019 son falsas. No estoy tildando de mentiroso a ningún diputado ni diputada, por supuesto. Lo que estoy diciendo es que todos los analistas económicos que trabajan con datos, todos los expertos en la materia, lo que dicen es que no se puede comparar los resultados de una encuesta de corte transversal, como la que teníamos en 2019, con una encuesta de panel como la que tenemos a partir del año 2021 hasta 2024. No se puede afirmar que hayan aumentado en 100.000 los puestos de trabajo porque se está haciendo comparando distintas metodologías. Eso lo deja muy claro el informe económico-financiero que presentó el gobierno y es una buena noticia que el empleo haya crecido, eso es indudable. Podemos hablar largo y tendido sobre la calidad del empleo, pero lo que es muy claro es que no creció en 100.000 puestos de trabajo. Las distintas estimaciones que no tienen que no generan esa, digamos, problema metodológico en la comparación, marcan que la cifra es muchísimo más baja, en el entorno de la mitad de esos 100.000 puestos de trabajo. Lo queríamos decir porque es también importante para hacer el balance completo y riguroso. Respecto del resultado fiscal y lo que está planteado en el articulado, que otros compañeros van a explayarse mucho más, decíamos, la situación fiscal en términos bien estructurales es similar a la de 2019, décima más, décima menos de déficit fiscal. Lo que sí es diferente, y tenemos datos que proveyó el equipo económico que son muy claros, es la magnitud extraordinaria, inusitada, de gastos que se postergaron y pasaron para el año 2025, como queda muy claro en las cifras que vienen manejadas en la exposición de motivos. Facturas no registradas, gastos postergados, compromisos asumidos para 2025 el año pasado,
adelanto de impuestos de las empresas públicas. Todo eso suma 970 millones de dólares de gastos que están pendientes para este año y que no fueron decisión de este gobierno, que vienen del periodo pasado y que hay que hacer frente. Por eso es necesario el aumento del tope de deuda. ¿Sí? El aumento del tope de deuda es necesario para hacer frente al presupuesto normal que tenemos en el año 2025, que está votado por el gobierno pasado, por cierto, y para hacer frente a esos gastos incrementales que no son de decisión del gobierno actual, que vienen postergados del gobierno anterior. Esos cálculos los presentó con claridad el ministro de Economía y el encargado de la unidad de deuda en la reunión que tuvimos el miércoles de la semana pasada, y creo que no hay dudas respecto a eso. En el caso de ACE, por ejemplo, los datos que nosotros tenemos es que la deuda en el año 2025 asciende a 11.221 millones de pesos a valores presentes, y eso es más del doble que el año 2019. Datos de la Administración de Servicios de Salud del Estado. En resumen, presidente, y para ir cerrando, creemos que estamos ante una rendición de cuentas referida a un periodo quinquenal que no podemos calificar como satisfactorio ni positivo para la gran mayoría de los uruguayos, aún teniendo en cuenta el contexto que se vivió en los años precedentes. Hubo un deterioro de los salarios y un rezago en su recuperación que hizo que los trabajadores transfirieran 4.532 millones de dólares al capital. Aumentó la cantidad de trabajadores con salarios sumergidos. Terminamos el periodo con la misma tasa de pobreza, más pobreza infantil y más indigencia, a pesar de que la economía produce 6.4% más valor que en el 2019. Se recortó el gasto público cuando más se necesitaba, cuando los organismos internacionales decían que había que invertir en el medio de la pandemia, y se incrementaron los gastos hacia el final del periodo, aumentando fuertemente el déficit y sin que esto tampoco redundara en grandes mejoras en los indicadores sociales. Se produjo un deterioro en áreas clave del Estado en materia de salud y educación por el recorte de las inversiones. En términos comparativos, y esto nos parece relevante también cuando se habla del impacto de la pandemia, todos los países de América Latina sufrieron la pandemia. Sin embargo, la mayoría de los países de la región ya en 2023 tenían menos pobreza que la que tenían en 2019. Uruguay recién empató en el 2024. Quedamos en la parte de abajo de la tabla, lamentablemente. La teoría del Maya Oro no fue capaz de dinamizar la economía. El Producto Bruto Interno siguió creciendo a tasas bajas, no se produjo el crecimiento de sectores de actividad con potencial de desarrollo y generación de más encadenamientos productivos, se mantuvo la dependencia y aumentó significativamente la riqueza nacional depositada e invertida en el exterior. Tenemos 970 millones de dólares para hacer frente en el año 2025 de gastos pendientes que vienen del gobierno anterior, y esto hace que sea necesario reforzar algunos rubros en esta rendición de cuentas e incrementar el tope de deuda. Así que, cerrando por ahí, planteamos que es de responsabilidad votar el proyecto de ley de rendición de cuentas remitido por el Poder Ejecutivo y los artículos que vienen en el mismo. Y bueno, de ahí sí seguiremos para adelante discutiendo las diferentes políticas y sobre todo en la discusión presupuestal todo lo que tenemos por delante. Gracias, presidente.